Buenos días. Bienvenidos al canal de Centro Médico Prada de Sevilla. Yo soy María del Pilar Prada López, soy cirujano plástico y ahora estoy subiendo una serie de vídeos sobre la intervención llamada mamoplastia de reducción, reducción de mamas o reducción de pecho, que es la que se realiza cuando una mujer tiene el pecho demasiado grande, también suele estar caído y se lo quiere corregir. En el vídeo de hoy voy a hablar de cómo se planifica esta intervención desde que se acude a la primera consulta hasta el momento del quirófano. Si te interesa este tema, quédate conmigo y vamos a verlo. Bueno, pues como os decía antes, vamos a tratar hoy el tema de cómo se planifica y cómo se organiza la intervención de reducción de pecho, reducción de mamas o mamoplastia de reducción. Ya en vídeos anteriores que os he subido al canal estas semanas pasadas, pues os he hablado un poco en general de este tipo de intervención y luego también de las indicaciones. Entonces, ya una vez se tiene claro que se quiere hacer la intervención, bueno, pues sería vernos aquí en consulta y en la consulta lo primero que se hace es la historia clínica. La historia clínica pues consiste básicamente pues, en anotar una serie de cuestiones sobre el estado general de la paciente, es decir, su estado de salud, qué enfermedades, qué antecedentes tiene, qué alergias pueda tener, qué tratamientos, qué intervenciones quirúrgicas previas, todo eso se anota en la historia clínica. Y luego lo que se hace es una exploración, que es ver el pecho, ver qué forma tiene, ver qué tamaño tiene en proporción al cuerpo de la mujer y de esa manera podemos calcular pues bueno, a qué distancia está también, por ejemplo, la areola y el pezón, que eso se mide desde aquí, desde el hueso de la clavícula, y con todos esos datos podemos planear el tipo de técnica que vamos a utilizar. Porque, como ya comentaba, daba unas pinceladitas en los vídeos anteriores y además os voy a comentar más extensamente en el siguiente vídeo que voy a publicar, que es sobre cómo se desarrolla la intervención propiamente dicha en el quirófano y demás. Hay distintas técnicas y la elección de una u otra depende pues, del caso de cada paciente. ¿De acuerdo? Y lo que se quiere conseguir para conseguir el mejor resultado con la mayor seguridad posible. Es muy importante que en consulta hablemos sobre las expectativas que se tienen acerca del resultado a conseguir. Comento esto ¿por qué? Porque esta intervención tiene unas cicatrices en el posoperatorio necesariamente mayores que, por ejemplo, las de la operación contraria, la de aumentar el pecho mediante la colocación de unas prótesis. ¿Por qué son mayores las cicatrices? Pues porque en este caso, aparte de quitar contenido de la mama, tenemos que quitar piel sobrante. Entonces, donde se quita piel, eso es el mismo caso que, por ejemplo, en vídeos anteriores, no sé si los habréis visto, en que hablaba de la cirugía del abdomen, la abdominoplastia, cuando sobra piel del abdomen, bueno, pues eso implica una cicatriz porque, claro, donde se quita piel sobrante después hay que coserla. Entonces, bueno, pues en el pecho, la técnica de reducción de mamas tiene un diseño de cicatrices encaminado a que, aunque sean cicatrices un poco mayores, que ya digo, las del caso contrario, pero todas ellas estén situadas de areola y pezón hacia abajo, de manera que todas puedan quedar ocultas con un sujetador o con un bikini en la playa. Es decir, que básicamente el prototipo más habitual de diseño de cicatriz es el que se conoce como en ancla o en T invertida, que consiste en una cicatriz alrededor de la areola del pezón, puesto que la areola del pezón está baja normalmente y hay que subirla varios centímetros hasta su sitio correspondiente. Después, una cicatriz vertical que va desde la parte de abajo de la areola hasta el surco de debajo del pecho y luego otra cicatriz más en el propio surco debajo del pecho. Esta última cicatriz, aunque es la más larga, pero también es la que después se suele ver menos porque estando de pie queda oculta en el propio surco. Pero bueno, que el conjunto, ya digo, tiene la forma como de un ancla o de una T invertida y por eso se tiene esos dos nombres, ese diseño de cicatriz. Claro que duda cabe que los pacientes lo que desean es tener la menor cantidad de cicatrices posible y que se noten lo menos posible, pero si tenemos que quitar volumen y tenemos que quitar piel, determinado tipo de cicatrices como estas que acabo de describir, pues son ineludibles, es decir, hay que hacerlas. Eso sí, siempre se procura en quirófano hacer una técnica
de sutura propia de cirugía plástica, con suturas intradérmicas, suturas reabsorbibles. Quiere decir que de lo que se trata es de dar los puntos por dentro de la piel para que no queden marcas de puntos por fuera y el diseño de la cicatriz quede lo más estético posible. Siempre además tratando de seguir los pliegues naturales dentro de que sea posible y todo esto. Con eso y con todo, luego ya va a depender del organismo de cada paciente y la evolución posterior de las cicatrices para que se señalen a largo plazo lo menos posible. En la consulta también se da un documento que es el consentimiento informado. De este he hablado ya en otros vídeos anteriores también. Son varias hojas en que viene mi teléfono para cualquier duda que se pueda tener, poderlo consultar después y todo esto, pero es una información general sobre la intervención, sobre el posoperatorio, en qué consiste, qué indicaciones tiene, un poco lo que estoy yo comentando aquí en estos vídeos, y luego hay una parte del documento que es en realidad un documento médico-legal que es necesario para esta y para cualquier intervención quirúrgica que hay que llevar firmado el día de la intervención, que lo que significa simplemente pues, que se le ha dado información a la paciente sobre todos los aspectos que necesita saber de la cirugía a la que se va a someter y que conociendo todo esto acepta voluntariamente hacerse la intervención. Esto es obligatorio firmarlo para poder realizarse cualquier tipo de cirugía, porque la ley lo exige, ¿de acuerdo? En ese mismo documento que yo entrego, que es para llevarlo a casa, poderlo repasar, poderlo leer tranquilamente y conservarlo hasta el día de la intervención, vienen las últimas hojas también, pues una información sobre las cosas que hay que hacer antes de la intervención y después de la intervención en el seguimiento y en el posoperatorio, las consignas que hay que seguir y el tratamiento que hay que realizarse. Una cosa que hay que hacerse también antes de la intervención es lo que se llama el estudio preoperatorio, que básicamente consiste en unas pruebas para asegurarse pues, de que el estado general de salud es el adecuado para que no haya ningún problema durante la intervención. Entonces, eso se hace antes de todas las intervenciones quirúrgicas, sobre todo las que requieren anestesia general o, como es esta, por ejemplo, o una sedación también. En este caso, ya digo, esta intervención dura varias horas, con lo cual requiere una anestesia general. Entonces, básicamente consiste en un análisis de sangre, un electrocardiograma y una evaluación por parte del anestesista pues, a la vista de las pruebas, de los resultados de estas pruebas que acabo de comentar. A lo largo de la toma de datos para la historia clínica, y esto, una de las cosas que se preguntan obviamente es la medicación que se está tomando y si se fuma o no, eso es muy importante. ¿Vale? Porque ya lo he comentado, yo soy muy pesada con esto, pero el tema del tabaco ya lo he comentado en los vídeos anteriores, para que esta intervención vaya bien, tanto la cirugía como su posoperatorio sobre todo y el riego sanguíneo de los tejidos, es muy importante si se fuma suspender el consumo de tabaco de 3 semanas antes a 3 semanas después de la intervención, para que no haya nicotina en el organismo que dificulte el riego sanguíneo de los tejidos que están cicatrizando, puesto que la nicotina tiene un efecto vasoconstrictor, es decir, que cierra los vasos sanguíneos y disminuye el riego sanguíneo de los tejidos. Eso no nos interesa en absoluto en ninguna intervención quirúrgica, pero en algunas como esta, por ejemplo, en que por ejemplo, tenemos que desplazar la areola a lo largo de varios centímetros para colocarla en su sitio. La areola tiene un riego sanguíneo reducido durante esas 3 primeras semanas después de la intervención hasta que ya se crean nuevos vasitos sanguíneos para regarla adecuadamente, y entonces es muy importante que no se fume para que los vasos sanguíneos que sí se conservan tras la intervención tengan su máximo flujo de sangre posible y le den riego suficiente a la areola. Esto evita posibles complicaciones de la cicatrización. ¿De acuerdo? Es muy importante. En esa primera visita en que se organiza la intervención, lo que se da también es un presupuesto que cubre pues, los distintos gastos que los horarios del equipo médico, el anestesista, el cirujano ayudante, en este caso la cirujana soy yo, el equipo de ayudante y los gastos de clínica, que incluyen tanto el uso de quirófano como la estancia en el posoperatorio. En este tipo de intervención se suele pasar una noche en la clínica, es lo habitual, y ya irse de alta al día siguiente, salvo en ocasiones especiales. Por ejemplo, los pacientes que me veis desde Ceuta, que yo también, como ya os he comentado alguna vez, aparte de trabajar en Sevilla, trabajo en Ceuta, pues allí el funcionamiento puede ser diferente y entonces yo os lo explicaré en la consulta. ¿De acuerdo? En cuanto al tema económico, una pregunta que me hacen muchas veces con este tipo de intervención en concreto es si lo cubre la seguridad social, y la respuesta es que sí, pero en determinados
determinados casos y con determinados requisitos. Es decir, que esta cirugía, la de reducción de pecho, no se considera solamente estética, aunque también lo es, por supuesto, sino también se considera que pertenece al grupo de intervenciones de cirugía reparadora, que es la otra parte de la especialidad de cirugía plástica. Son las intervenciones que no solamente lo que buscan es cambiar el aspecto estético del cuerpo, sino también corregir otro tipo de trastornos. Entonces, en este caso, como ya comentaba, la reducción de mamas busca no solamente mejorar la estética, sino corregir los problemas como los dolores de espalda, de cuello y problemas incluso respiratorios, incomodidades diarias a la hora de manejarse. Pues, me refiero que hay casos en que el volumen del pecho es tan grande que puede interferir hasta con una correcta respiración y todo eso, y con la práctica de deportes y con muchas cosas. Entonces, desde ese punto de vista se considera una cirugía reparadora y se hace en los hospitales de la Seguridad Social. El tema es que para hacérsela en un hospital de la Seguridad Social, con lo cual no tendría coste, claro, hay que pues, acudir a una evaluación en que solamente hay determinados casos por volumen de las mamas, por lesiones de la espalda, por tal, que se consideran aptas, se consideran como tal, digamos, subsidiarias de cirugía reparadora en la sanidad pública. Eso significa que pues, es un proceso largo y que a veces dura años. Por eso muchas personas, pues a lo mejor, o bien porque la evaluación destinada a que se le haga la intervención por la sanidad pública ha dado negativa, entonces no se les ha considerado idóneas para eso, o bien porque el pecho no tiene tanto volumen como para eso, porque las lesiones de la espalda todavía no son tan importantes, o bien porque el proceso es muy largo y no están dispuestas a esperar tanto tiempo para verse libres de su problema, pues bueno, se la realizan de forma privada y pues para eso estamos nosotros. Y bueno, yo creo que ya más o menos he comentado los puntos más importantes acerca de lo que es la preparación y la programación de la intervención de reducción de mamas. Se me olvidaba una cosa más y es comentar que yo aquí en Sevilla las operaciones las hago en el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, que es una clínica muy grande con todos sus servicios disponibles y que funciona muy bien. ¿De acuerdo? Entonces allí sería la intervención, luego ya en el posoperatorio lo que son las revisiones, las curas necesarias las haríamos aquí en la consulta. Si tenéis alguna duda sobre esta parte de la intervención o sobre cualquier otra de ellas y queréis aclararlas aquí en la consulta o queréis que yo evalúe vuestro caso de forma personalizada y os dé información adicional a que necesitéis, pues no tenéis más que llamar al teléfono 954 53 37 53, que es el teléfono de aquí de Centro Médico Prada, de la consulta, o bien al teléfono de mi secretaria Gema, el móvil, que es el 608 008 529. ¿Vale? En cualquiera de estos dos teléfonos, Gema, mi secretaria, os va a coger la llamada, os va a aclarar las dudas que podáis tener y si queréis una cita aquí presencial en consulta para vernos y poder evaluar vuestro caso, ella os va a dar la fecha y la hora sin ningún problema. Y aquí nos veremos. De lo contrario, pues nada, espero que sigamos en contacto aquí en los sucesivos vídeos y hasta el próximo, pues os deseo lo mejor. Hasta pronto.